¿Para qué? ¿Les dio sueño? Es lunes, después de, después de haberse ido a ejercer su derecho de ser votados. Sí, sí, ejercieron su derecho a que los votaran. Más bien, ejercimos nuestro derecho a que nos votaran. Más bien lo votaron ayer. Está bien. Es parte de nuestro show como ciudadanos. Antonio llora. Ya, ya se siente que trae trenzas. No sé. Sí, no. Yo también, por eso, por lo que de repente me ven así, ya se me hacen los caireles y hay que a quitarse las trenzas. Sí. Pero a José Roberto, ¿qué le pasa? Se le hacen los ojos de pipisca. Una Que mala. le tocó andar ahí, esperando hasta que se hiciera el conteo final, ¿o qué? No, fue. Ha habido algunos problemas en casa, entonces hizo que me desvelara un poquito. Pues, Pero no, aquí estamos bien. están Eso es lo acostumbrados importante. a las qué bueno, qué bueno. Eso es lo importante. Sí, así Que a es. pesar de las Entonces, situaciones esté uno adecuadamente bien. Eso sí. sí, entonces, por aquí estamos con toda la actitud para el lunes. Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. Sí. Sí, andan muy lentos. Híjole. ¿A quién le toca? Iba ¿O a complementar el equipo 2, Sí, sí le tocaba el complemento. pero no se ha conectado el compañero. Uh-huh. Esperemos que se conecte. O échenle un mensaje por su WhatsApp de que ya se sacuda las sábanas. Los demás, ¿cómo van con sus presentaciones? Lo así.
No, ahí sí se los dejo a su discreción cómo presentarlo, ¿no? Si hay alguna cosa, es que necesitaríamos irlo viendo y sobre de eso, pues ir diciéndoles, bueno, esto es para tal lado o esto es para tal lado, ¿sí? Entonces, o sea, como ustedes ahora sí que a la discrecionalidad de ustedes, el que vayan poniendo las cosas, o sea, qué es lo que hay que considerar, sobre todo en esta parte. Por eso les dije que si era poca la información, por eso les dije con una sesión de 1 hora si era suficiente, pero pues sí hay que filtrarla, pero lo que ustedes, o sea, procuren filtrarla, o sea, de acuerdo a lo que ustedes consideran que es, pero sin mencionar todo. El manual sobre aspectos económicos. Sí. En el índice. Es que sí, sí, principalmente es de donde tienen que sacar y ver en la IATA, en la IATA, o sea, con I latina, no, con Y, IATA, ¿sí? Nada más que ahí sí, creo que los de la IATA están todos en inglés. Esa es la cuestión. Entonces, es ir viendo eso. Sí, porque aquí en esto te da todo lo que es las situaciones, pero es por lo que estás viendo la vigilancia, la cuestión del aeropuerto, o sea, lo que es la vigilancia de todo eso, el proceso, las propiedades, el control, la gobernanza del aeropuerto. ¿Sí? Sí, 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 por eso les dije que era, bueno, no de ese documento en específico, ¿no? Por eso les decía yo que vieran lo que les marcaba el de los manuales, bueno, el manual, porque en sus ahora sí que en sus 3 títulos de planificación aeroportuaria, ¿sí? Porque ese es el que los va en la parte que habla de la cuestión económica, financiera, de los aeropuertos, es el que los va a referenciar hacia otros documentos. Sí, por eso les dije, acuérdense que traen, o sea, vienen y luego les dice ver tal documento, o sea, hay veces que se los manda completo, o hay veces que les dice el capítulo fulano de ese documento, o el adjunto fulano del documento, sí, y entonces pues hay que ver que como ya lo vieron en algunas personas que lo hicieron, pues sí, nos vuelve a repetir lo que está diciendo el documento base, el documento del que están diciéndonos, pero también la cuestión está que nos va más al detalle, ¿sí? Entonces, que esa es la cuestión. Aquí sí no les pido, también en el tema no, de en particular, de todo lo que tiene que ver con la cuestión económica, sí no les pido mucho, porque una de las fallas que tenemos, y eso sí se los digo porque yo se lo he detectado, de que cuando nos hablan a nosotros de todo lo relativo a costos y a la elaboración de presupuestos, no nos hablan precisamente de la cuestión financiera. Nos dejan así en esa parte como que no, porque somos ingenieros civiles y no tenemos que saber nada de eso, de esa parte. Y la verdad es que sí, necesitamos nosotros saberlo, porque muchas veces tenemos que meternos con la cuestión de financiamiento. Entonces, ¿cómo se hace un financiamiento? ¿Sí? ¿A qué se refiere el financiamiento? A ver la viabilidad económica, la viabilidad financiera, la factibilidad económica, la factibilidad financiera, que por eso precisamente muchas veces las obras en las que participamos, pues muchas veces pues quedan a la mitad, ¿sí? O
como ha sucedido que he visto yo, y además es una cuestión que a uno, cuando empieza uno, pues es donde cae, ¿no? De que decimos, pues sí, la primera obra que hago es algo como las gallinas, ¿no? Poniendo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque me falló la cuestión económica, me falló de que no supe sacarlo, y pues tuve que poner de mi bolsa, ¿no? Porque pues ni modo que decirle al cliente es que sabes que es que no fueron 2 pesos, son 50, porque pues es que tú te comprometiste en tanto. Y luego hay documentos, ahora sí que contratos de por medio. Entonces, pues ni hablar, entonces tiene uno que pues, salir poniendo, ¿no? Y con eso pues, te la llevas. Por eso es una de las razones también que muchos del área, inclusive, o sea, me refiero con el área, me estoy refiriendo no más a nuestros ingenieros civiles, sino también como los compañeros de arquitectura, los ingenieros arquitectos, los arquitectos, pues muchas veces dicen, ¿sabes qué? Me piden, sí, pero ¿sabes qué? No, en la cuestión financiera no le entro, porque no sabemos esa parte. Entonces, como que es una parte así que nos queda, y igual que la parte correspondiente a leyes, a reglamentos, ¿sí? Que es otra parte que nos hace falta fortalecer, entender. ¡Ay, qué bonita está! ¿Es niña? ¿Elizabeth? Sí, es mi hija. Ah, está bonita. Gracias. Y les digo, entonces, es una parte, estas partes así que son de las que no nos enseñan. Y parece mentira, ¿no? Ni tampoco a UNAM, que tanto son así, de que, ay, es que nosotros, tampoco ellos se las dan, ¿sí? Nada más que, pues, la cuestión está en eso. Y a la hora que nos metemos con algún contador y eso, pues, también ahora sí como dicen, pues nos ponemos de pechito, ¿no? Entonces, pues nos hacen trastadas y todo porque no sabemos qué es lo que debemos de hacer en estos aspectos, ¿sí? Que es algo de lo que pues, se ha pedido, ¿no? De que, pues, cuando menos aquí a nivel de licenciatura, pues se nos dé algo, ¿sí? Para saber nosotros, pues, toda esta parte, ¿no? De cómo realmente, sí, porque podemos sacar costos, podemos sacar muchas cosas, como ustedes ya lo vieron, pero a la hora de entrarle a la parte seria, a la parte de los puntos finos, como diríamos, pero muy dada esa parte, donde pues, se nos hace fácil, ¿no? O sea, como no sabemos de leyes, se nos hace fácil ofrecer una dádiva para que nos den una obra. O aceptar que nos pidan una dádiva para que nos den la obra, cuando legalmente no debe de hacerse, ¿sí? Pero también está la situación de cómo hacer realmente bien la cuestión, o sea, no nada más el presupuesto, sino ver la factibilidad económica que esto tiene, ¿sí? Cómo hacerlo para que sea bien hecho, bien adecuado, ¿sí? O adecuado, ¿sí? Que eso es lo que nos falla. Pero sí, no, pues ustedes pongan lo que, hasta donde lleguen, o sea, hasta lo que tengan. Si lo que logren, ahora sí que tener, porque más allá, o sea, sí podría darles algunas referencias, pero son libros, ahora sí que ya salen del área por lo mismo, y que esos son unos legajos así de Padre y Señor nuestro, ¿no? De que hay que meterse a leerlos, a comprenderlos, hay que hacer ejercicios, la cuestión de la viabilidad económica y la factibilidad económica, ¿sí? Y todo lo que es la parte financiera, cómo sacarlo, cómo hacerlo, qué no hacerlo, ¿sí? Y luego hay que ver, pues, todo lo que en este caso, sobre todo en la parte de aeropuertos, todo lo que son, entender lo que son los bonos que a nivel internacional se dan diferentes organismos, ¿sí? Para los aeropuertos, pero también hay que saber cómo presentarles las situaciones y esperar a que ellos también
pues se están interesados, ¿no? En ver qué y cómo presentar las situaciones, por ejemplo, para ver los bonos carbono, que son unos bonos que en la construcción sobre todo de aeropuertos, se dan, o los bonos verdes, que también se dan. Pero esto también tiene sus consecuencias, ¿no? Porque en caso de que no, pues es una parte, ahora sí, como diríamos cotidiana, jocosamente, es una copa que hay que saber cómo también poder regresar en su momento, o poder decir no en su momento, ¿sí? Por las implicaciones a nivel internacional, que ya estamos hablando de cuestiones más serias que se tienen, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión que tiene este aspecto, pero sí, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿sale? Entonces, lo que tengan, Ramón, ¿sí? No, sin preocupación, lo que tengan, y ver, no sé si hayan encontrado alguna otra cosa, algún tutorial, alguna situación en internet. No, acuérdense que es una parte, o sea, todo esto es una parte, pero hay que buscar, pues también otro tipo de elementos que podemos tener en internet, ¿sí? Por ahí alguien me preguntaba sobre hangares, no sé si sea aquí del grupo. Oye, profe, referente Dígame. a los videos, ¿se puede poner videos para dar explicaciones? Sí, pero tengan cuidado con los videos. No, bueno, o sea, no que explique, o sea, por ejemplo, que nada más proyecte las imágenes y nosotros explicar. Ah, sí, por completo. Sí, no les digo que cuidado con los videos, porque, por ejemplo, hay una serie de videos que están subidos por los españoles sobre aquí en la cuestión de aeropuertos, muchos temas. Sí, ¿verdad? Nada más que si los ven bien, pues luego nos da risa, ¿no? Porque pues trae muchos errores. Y se supone que creo que la persona esta cuando los hizo tiene ahí tenía el grado de máster en aeropuertos, ¿sí? Y tiene muchísimos errores. Yo por eso luego les digo, no se metan con los españoles porque, híjole, cuando menos en esta área, pues sí la persona esta deja mucho que desear en lo que da, porque luego en lugar de explicarles, les desexplica, ¿no? O sea, no explica, les hace lo contrario, los hace uno más bolas, ¿no? Lógico, cuando no sabe uno del tema, pues lo toma uno como válido, ¿sí? Pero sí hay que tener cuidado, ¿no? Con ellos. Sobre todo les decía que cuando hizo esta persona sus videos, pues está refiriéndose todavía a situaciones que están en la edición cuarta del anexo 14. Y espérense, pues ya no son, o sea, muchas situaciones, como se los dije, si van viéndolas, comparando cada una de las ediciones, pues van a ir encontrando que hay cosas que parece mentira, pero como gotita de agua, ¿no? Van cambiándose. Y además vienen, como ya se dieron cuenta, vienen con fechas de fenecimiento o de entradas en la actuación, ¿sí? Entonces, esas pequeñas cositas pues, son las que van dando las modificaciones. Inclusive de la sexta edición a la séptima, por ejemplo, el adjunto A, hay un capítulo del adjunto A que cambia totalmente, que eran 3 artículos que traía anteriormente ese capítulo del adjunto A, traía 3 incisos, y en la edición séptima trae 23. Entonces, dice uno, ¿qué hubo? Porque es todas las modificaciones que trae, ¿sí? Entonces, eso implica también muchas situaciones. Entonces, esos son cambios profundos. Ahorita, por ejemplo, no sé a quién le haya tocado lo de luces, pero si ve luces y lo compara, ahorita se los dije, si lo ven, ahorita, por ejemplo, ya para la octava edición ya nos incrementan una luz, una intensidad de luz, ¿sí? Que en los otros no viene,
¿sí? La colorimetría que viene, ya viene por intensidad, a la hora que vemos colorimetría, a la hora que revisamos intensidades, también nos cambiaron intensidades. Y eso está hablándonos del cambio de muchas situaciones, ¿sí? Las luces sólidas, por ejemplo, también ya desde la séptima edición ya están contempladas. Y ahorita en la octava ya nos dan la colorimetría de esas luces sólidas. Las luces sólidas son lo que le llamamos LED. ¿Sí? Esa es la luz sólida. ¿Sí? Sí, porque se quedan de repente como que luz sólida. Bueno, esa es la luz sólida. ¿Sí? Es lo que le llamamos cotidianamente LED. Entonces, ya viene de los sistemas de aproximación, dependiente de aproximación. Por ejemplo, ya se pone, ya una de ellas a partir del año pasado, ya quedó fuera de circulación. Sí, ya de todos los aeropuertos a nivel internacional, a nivel mundial, ya debían de haber cambiado ese sistema. Sí, porque ya trae fecha de fenecimiento. O sea, son cosas que aparentemente no es nada, como les digo, es como una gotita. Aparentemente no es nada, pero pongan un balde y van a ver lo que pasa con la gotita en 24 horas. Pues llega a llenar el balde, ¿sí? De esa gotita. ¿Sí? Entonces, que eso es lo que sucede. Bueno, pues estamos muy platicadores, ya llevamos más de la mitad de la sesión. A ver, ¿cuál es la parte que les falta del grupo 2, del equipo 2? Contan. Yo soy parte del equipo, profe, pero no tengo contacto aún con mis compañeros. Y hay una parte que al parecer no tenemos, ¿Cuál que es parte? lo de granjas de combustible. ¿Cómo que no tiene nada de granjas de combustible? De hecho, me comentaron, bueno, al compañero que le tocó esa parte que no encontré información no encontramos información de granjas de combustible. Aunque no, hay una parte, inclusive en el libro de aeropuertos, ¿sí? Ahí viene. Porque de hecho, yo también personalmente cuando nos comentó, también me puse a buscar y no encontré mucha información. Sí, pero se los dije, no lo busquen como granjas, porque como granjas de combustible no van a encontrar nada. Se llaman estaciones. Estaciones de combustibles de aviación en aeropuertos. Si es que luego se les va, acuérdense que les hablo, sí, ya sé que les hablo en diferentes niveles y con diferentes tipos de situaciones, pero son realmente, se llama estaciones de combustibles. Ok. Sí, ese es el tema. Y ahí viene, porque viene mencionado todo lo de combustibles, que nada más estamos mencionando combustibles. No mencionamos, inclusive en la parte, no sé, no me acuerdo, pero en la parte, por ejemplo, de sistemas eléctricos, por ejemplo, no les hablé nada de suministro de energía eléctrica, de flujo de energía eléctrica. Sí, porque ahí son dos. Más bien es uno. O sea, cómo se hace directamente, cómo llega la energía eléctrica y cómo se autogenera energía eléctrica. ¿Sí? Y en el caso de faltar, pues las estaciones precisamente de generación, por ejemplo. Pues aquí sí, ¿no? Y sí hay bastante sobre esto, tanto lo que es ahora sí que el acopio de combustibles, en este caso, que necesitamos lo que es inclusive las clasificaciones de los tipos de combustibles para las aeronaves, que tienen sus octanajes, ¿sí? Los colores con los que se designan, los colores del el rombo presente de identificación de los combustibles, cómo debe ir todo debidamente, ahora sí que etiquetado, por decirlo así, porque son como etiquetas, son rombos, de ese tamaño.
se deben de colocar, ¿sí? ¿Cómo van? Sí, no, no, o sea, hay bastante sobre eso. Y luego todo lo que son las normas Pemex para todas estas estaciones de combustibles en aeropuertos, las normas de la Secretaría del Trabajo sobre este aspecto, las normas de SEDUE, de Ecología, también sobre este aspecto, porque son las tres, aquí en México, son las tres entidades que tienen que ver con esto. No sé, hay bastante información, hay un chorro de información. Sí, ahí sí les falló. ¿No? Sí, Sí, entonces era más que nada que lo buscamos erróneamente, entonces. Sí, lo buscaron muy erróneamente. Inclusive en el anexo 14 les marca algo sobre dónde localizar precisamente esta zona. ¿Cómo se hace para localizar dentro de lo que es el recinto aeroportuario esta zona? ¿Dónde debe de ir? Sí, no, sí hay bastante, hay un chorro de información. Sí, nada más con que mencionen algo con eso, pero sí hay cuestiones de todo, inclusive por eso se los dijo, porque aquí una de las partes del tema es cómo se hace la distribución dentro de el aeropuerto del combustible. ¿Cómo se hace? Y cómo en ciertos aeropuertos tienen una zona exclusivamente donde a las aeronaves tienen que circular para que exclusivamente en esa zona les hagan el suministro de combustible líquido. Exclusivamente. Ahí en esas zonas donde se hace. Sí, hay aeropuertos que están así. La mayoría, muchos de ellos, pues no. Vamos a decir que la gran mayoría no lo tienen. Es directamente en plataforma. ¿Sí? Pero tiene su manera. Inclusive hay videos donde se muestra todo el proceso para el suministro de combustibles por los dos procedimientos, ya sea por medio de carros tanque, que sí, pues luego son un chorro de carros tanque, la volumetría que tienen, lo que hay que suministrar y lo que son los hidrantes. Que se los digo, no son los hidrantes como ahora sí que en las estaciones de servicio que tenemos para los autos, en absoluto, son de otra naturaleza. ¿Sí? Y cómo se localizan y cómo están en esos hidrantes en plataformas. ¿Sí? Entonces, sí hay bastante. Ahí sí hay un chorro y dos montones. ¿Sí? Eso es lo que se tiene. ¿Sí? Inclusive ahí les mandé el de Q2 y ahí en de Q2 también viene toda una parte donde les habla precisamente acerca de esto. No, sí, hay bastante información acerca de esto. Entonces, sí, ahí sí les falló. O les falla. Sí, profe. Ahora sí que estamos conscientes del error. Entonces. Exactamente, por eso por lo que también no le estoy pidiendo que me manden de una vez sus presentaciones, que no las suban por este medio, hasta que no corrijan también lo que les voy diciendo. ¿Sí? ¿Cuándo las van a subir? Las vamos a subir hasta... Vamos a hacer un intercambio ahora sí que intercambio de archivos el último día, el día del examen. El día del examen les mando por este medio primero el examen para que lo contesten, ¿sí? Y van subiendo
que se supone que estamos todos conectados, van subiendo todas sus presentaciones. ¿Sí? Yo descargo sus presentaciones, ¿sí? Y el que, ahora sí que todos los demás pues pueden bajarlas. O aquí se lo digo, eso es para que yo las pueda bajar. Entre ustedes pues pueden, si quieren desde antes, porque hay preguntas que vienen sobre todos los temas, ¿eh? O sea, el examen final, como se los dije, es el 100% del programa. O sea, vienen preguntas desde el primer tema hasta el último. O sea, viene de todo. ¿Sí? Que es por eso por lo que les insisto, ¿no? De que vayan avanzándole y vayan sacándole, a ver qué es lo que se tiene. O qué es lo que tiene. Entonces, esa es una de las partes. ¿Qué otro tema les falta, Cristian? El de parte de hangares, esa información la tengo yo. Solamente me faltó falta la última parte que fue lo de localización y dimensionamiento ¿De qué? de hangares. Lo de el concepto, tipos y clases, eso sí lo tengo yo en esos momentos. Pues a falta de que no han llegado sus demás compañeros, a ver, pues expónganos lo que tengan. Ok. No sé si ahí puedan visualizarla. Sí, Sí, sí. sí, se ve. Ok, tenemos principalmente, yo les voy a hablar sobre los hangares. Tenemos que un hangar es básicamente una estructura cerrada donde podemos almacenar aeronaves. Su construcción se realiza básicamente con materiales como metal, madera, hormigón, entre otros. El principal cometido del hangar inicialmente es preservar los aparatos de un aeródromo, las aeronaves. Un aeródromo también funciona como base para reparaciones de estas mismas. Este debe estar situado en una primera línea, debe estar directo en un fácil acceso, tanto para unidades móviles, para poder acceder a materiales, personal, etc. El hangar tiene unos ciertos componentes principalmente, como son los pórticos, entramados, arrastramientos, la cimentación, puertas, alumbrados. Debe tener producción y distribución de aire acondicionado, sistemas contra incendios, sistemas hidráulicos, transportes elevados, servicio de distribución de agua, sistemas automatizados de supervisión, entre otros. Existen varias clases y tipos de hangares. Tenemos el que es un hangar simple, son pequeños, de hasta 30 metros de ancho. Los arcos son atirantados, se pueden desplegar hasta 85 metros. Está el hangar con pórticos a 2 aguas. Estos son principalmente para naves industriales y hangares pequeños de aviones de combate principalmente. Las vigas de alma llena cubren bien luces de hasta 35 metros y la sección triangular cubre luces de hasta 60 metros. Tenemos hangares con cubierta de arcos. Suelen ser de una directriz circular, triangulados, atirantados y a 30 grados. Tienen la facilidad de construcción y de montaje. Son muy fáciles de construir, al parecer. Tenemos otros llamados como tipo guante. Permiten conseguir... Dígame.
Ahí su imagen no corresponde, ¿eh? ¿Este no corresponde? Este está bien. ¿Este de aquí? Este no corresponde, no es Ok. el de guante. Ujú. Ok. Sí, que como cuando lo busqué me aparecieron muchas similares. Y no. No pensé No. que fueran correctas. No, Ok, la correcto. Sigan. Ok, estos permiten conseguir pequeños ahorros en la estructura, ya que su anchura y sus puertas están adaptadas a un tipo de concreto de avión y se reduce el tamaño de la parte de adelante del hangar. En cuanto a su construcción, suelen ser un poco más baratos de calentar o enfriar. Estos también por el mismo terreno suelen ser un poco más bajos, pero reducen la flexibilidad del uso. Y tenemos un hangar en tipo B. Estos, su principal característica es que suelen tener pistas de estacionamiento por ambos lados. Tenemos hangares con cubiertas en voladizo. Tienen un hangar en el orden de 100 metros. La profundidad del área sin pilares más o menos llega a los 60 metros. Puede clasificarse en hangares de voladizo de un lado o sobre los dos lados al mismo tiempo. Para esto se necesita construir un pórtico de apoyo del voladizo que suele construirse de hormigón armado por razones de rigidez. Tenemos hangares, encontré hangares con cubierta en viga K o Pratt. No encontré como tal una imagen en específica, me lanzaba las mismas que la anterior, así que para no tener el error, mejor preferí no adjuntar alguna imagen. Sí, pero sí conocen las vigas Pratt o las vigas K, ¿sí las conocen? Esas las vieron en estructuras. Uh-huh. ¿Sí? Ok, síganlo. Okay. Estas se pueden cubrir adecuadamente luces de 80 hasta 120 metros. El canto de las vigas principales suele ser de un 10 al 12% de la luz. Es conveniente proyectar las vigas de sección triangular, ya que la viga contra viento suele ser la base de la primera viga, que se equilata. El resto de las vigas son isósceles, con base siendo al 40% de las otras. La cubierta plana posibilita colgar los puentes grúas ahí mismo. Para la localización del hangar, tienen en cuenta algunos puntos. Entre ellos a considerar son algunos de los siguientes, que son el punto de resguardo, lugar de vigilancia, disponibilidad, vías de acceso, era lo que les comentaba al principio, para acceso de personal, acceso de maquinarias, acceso de materiales, la operabilidad de este mismo, su rentabilidad, su protección ambiental hacia la aeronave o lo que se va a resguardar en el mismo hangar. De localización de hangar, me basé principalmente en cuanto a proyectos que encontré. Sí. Porque como tal, digamos, una información en concreta que me diera ciertos puntos de en qué se basa, no encontré, pero en cuanto a proyectos que revisé, estos puntos eran algunos de los que pude generalizar, por así decirlo, que se basaban. Encontré un proyecto de Yucatán donde mencionaba explícitamente decía que en alternativas no se encontraban porque la localización de este hangar cumplía con los principales requisitos, que son los siguientes: el punto de resguardo, lugar de vigilancia, disponibilidad, vías de acceso, operabilidad. Entonces, para sacar estos puntos de localización me basé en ciertos proyectos, no saqué, digamos, como tal información en concreto de alguna página o con alguna referencia. Uh-huh. Okay. Y después seguía lo de dimensionamiento, pero fue la parte que ahora sí que nos faltó, o me faltó más. Ajá. Ok, entonces hasta aquí llego. Bueno, sálgase pues. Sí. De hecho, ahí quería también preguntarle en cuanto a el dimensionamiento.
Sí. En dimensionamiento también no encontré como tal información de un proceso, por así decirlo. Ajá. Encontré puros proyectos, puro proyecto. Entonces ahí sí mi duda era de si podía basarme en eso y sacar, digamos, como cada punto, cada concepto que fueron determinando, Claro que sí. o lo que quería hacer incluso también era descargar un proyecto y en la parte de determinación ir más o menos viendo qué era lo que hacían. Sí, sí, no, ahí es parte de la investigación de ustedes, o sea, qué es lo que se toma. O sea, y aquí lo podemos hacer como un ejercicio. Para dimensionar un hangar y elegir el tipo de hangar que sería lo más conveniente, ¿qué tomarían en consideración? Sí, porque lo que sí alcancé a leer es de que lo principal que tomaban en cuenta era el tipo de aeronave que iban a resguardar en el lugar. Era lo principal. Sí, pero Y si iban a hacer... Pero de esa aeronave, ¿qué tomaban en consideración? Las dimensiones de la aeronave. ¿Cuáles? Tiene muchas. ¿Cuáles? Uh-huh. Ajá, era lo que decía que determinaban primero el tipo de aeronave. De ahí determinaban si solamente iba a ser ese tipo de aeronave o iba a haber más tipos de aeronave. De ahí van a tomar la que tuviera más longitud, más anchura, o sea, las dimensiones en general. Sí, o sea, lo que necesitas para poder proyectar un hangar es el tipo de aeronave, que sea la que tenga, ¿qué necesitas de ella? Pues su longitud máxima. ¿Qué otro dato? Su envergadura máxima. ¿Qué otro dato? Su empenaje máximo. Son los tres principales que necesitas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque a la hora que ves la aeronave adentro, pues necesitas espacios para moverte. Entonces, no debe de entrar justo la aeronave. Debe de haber mayor espacio. ¿Sí? Si el empenaje está rebasándonos, por ejemplo, está cercano a los 40 metros, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer el acceso? ¿Qué tipos de acceso? Aquí la parte de esto es cómo son, qué tipo de puertas de acceso a los hangares existen. ¿Sí? Porque ahorita, por ejemplo, donde me enseñaste donde se enseña la fotografía del hangar donde está entrando, que es nada más para una sola avioneta, es un hangar, ahora sí que particular, nada más para esa avioneta, si se dan cuenta, las puertas de acceso se abren hacia afuera. Pues bueno, se deslizan hacia afuera del hangar. ¿Sí? Que es uno de los tipos de puertas. Pero hay varios tipos de puertas de acceso al hangar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Adentro, ¿para qué va a ser ese hangar? ¿En qué se va a emplear? ¿Para qué se va a emplear? Independientemente, bueno, ya tenemos la aeronave más grande que va a entrar ahí, perfecto. Pero ¿para qué se va a emplear el hangar? Ajá, también decía que porque solamente los pueden usar para resguardo, ahí mismo les dan mantenimiento, entonces requiere una mayor amplitud. La mayor parte de las veces en los hangares, quitando lo que es aviación general, porque muchas veces nos los dan, pero son para aviación general, sí, la aviación general sí se acostumbra mucho de que se resguarden dentro de hangares, inclusive por ahí hay algunas situaciones que nos hablan de esto y que nos dan las formas, ¿no? Como acomodan, inclusive un chorro de aeronaves, pero son de aviación general, pero de aviación comercial, vamos a resguardar un avión porque va a estar pernotando ahí adentro, pues dices, pues, no, inclusive por las dimensiones. Entonces, ¿para qué se emplean los hangares en la aviación comercial? Inclusive, y aquí saliéndonos hacia el otro lado, el lado que no jugamos nosotros mucho, en la aviación militar, ¿dónde resguardan sus aeronaves? Nos vamos a dar cuenta que en todos lados, menos en hangares.
Entonces, ¿para qué se emplean los hangares en términos generales? Sí, y aquí sí seríamos hacerlo. Si es para en la aviación comercial, es muy dado para el resguardo de las aeronaves. ¿Sí? Y el resguardo, mantenimiento y lo que quieran de las aeronaves. Pero en la aviación comercial no. ¿Para qué se emplean? Pues principalmente se emplean para hacer mantenimientos. ¿Qué tipo de mantenimientos? Aquí sí es importante. O sea, ¿qué tipo de mantenimientos? ¿Sí? Pues en aviación hay mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Como en todo. En todo tenemos Ajá. preventivo y correctivo, pero ¿qué Sí. clase de mantenimiento? ¿Qué vas a mantener? Porque no se me acuerdo. aquí sí sería, Jara, Antonio, ¿qué? Porque hay mantenimientos en los cuales hay que levantar la aeronave. Pues, sí, así como lo hacemos con los autos. Hay que levantarlas. Es como lo comentaba Cristian, ¿no? Por eso algunos hangares tienen grúas. Aquí, por ejemplo, hay que cambiar los trenes de aterrizaje. Hay que hacer un mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, en las piernas de los trenes de aterrizaje. No es nuestra área, pero sí es. ¿Qué equipamiento requiere? ¿Cómo lo efectúan? ¿Por qué? ¿Qué creen? Hay que calcular el pavimento. Dicen, sí, Elizabeth, dice, ¿por qué? Porque son equipamientos donde el peso, si de por sí lo estamos concentrando, el peso de la aeronave en las huellas de los neumáticos, pues resulta que a la hora de elevarlos, de subirlos, pues en primer lugar no trae neumáticos, el equipo que se emplea. Segundo lugar, no trae tantos puntos de apoyo. Entonces, en lugar de tener, por ejemplo, que cada neumático nos está transmitiendo 10 toneladas en su área, ¿sí? Pues resulta que en un área mucho más pequeña, van a transmitirnos una carga de 50 toneladas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el diseño del pavimento, se los voy a cambiar, el diseño del piso, de la losa de piso, cambia. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo sé si voy a necesitar grúas viajeras? ¿Todos los hangares tienen que llevar grúas viajeras? Supongo que cuando se hacen mantenimientos mayores, porque yo he visto... No, todo lo que estoy refiriendo son mantenimientos mayores, Antonio. Bueno, es que a mí me han comentado que, por ejemplo, yo llevé aeronáutica, la vocacional, con el problema del paro, pues se fueron los buenos maestros, los que estaban en campo, y nos comentaban que había ocasiones, por ejemplo, lo que comenta de los trenes de aterrizaje, que dependiendo de la aeronave, únicamente se utilizaban gatos, que no eran necesarias grúas. No, son gatos, por eso te digo, pero ahí es eso. ¿Qué tipo? Que son otro tipo de gatos, que no son gatos. O sea, los gatos van en una parte y la estructura de soporte es en otra, porque además debe estar la estructura diseñada para no dañar las alas. Sí, porque a donde recuerdo, pues más o menos nos habían comentado como que se colocaba en la base del tren, pero únicamente eran cosas como que más ligeras. Entonces supongo que yo ahí que es donde cambia el uso, porque como le comento, pues la verdad mi carrera terminó siendo un tanto deficiente porque los maestros que estaban en campo después del paro pues se fueron. Sí. Ajá, sí, y nos mandaban inclusive era que ahí fue risible, ¿no? En esa, les voy a decir por qué, hace años, presente cuando empezaron con esa parte de aeronáutica en la boca, ahí ay, se me olvidó el número, nos dio risa, ¿no? Porque acababa de entrar un profesor presente de aeronáutica
Y a la hora que se hizo la basificación, fue un profesor que le dieron 40 horas de entrada, así, ¡wow! Dices, ¿qué hubo? Espérate, pero se acaba de entrar. Sí, pero es especialista. Pues sí, pero nada más va a dar el equivalente a 3 grupos. Pues sí, pero necesitamos, ¿por qué es esto? Y nos dio risa, ¿no? Por eso dice de qué se refiere. Pero aquí, por ejemplo, ¿cuándo necesito las grúas viajeras? Todos son mantenimientos, todo lo que estoy diciendo es mantenimiento correctivo. Si ninguno se hace para preventivo. Cuando necesito desmontar un impulsor, porque hay que revisarlo. Cuando necesito desmontar la nariz, ¿por qué? Porque en la nariz va inclusive para mantenimientos hasta no mayores, hasta menores, necesito desmontar muchas veces la nariz, porque en la nariz va el radar de viento, uno de los radares de vientos que muchas de las aeronaves llevan. Y ya les voy a hablar de ciertas cosas. Ahí, entonces necesito bajarlo. Cuando por alguna situación un ala sufrió algún pequeño desperfecto, que eso es fácil que lo hagan, sobre todo cuando las distancias a un obstáculo no es la adecuada. Y el piloto pues se guía por como debe de ser, por la línea de centro de eje, y pues no pasa, de que se pasa a llevar, le toque algo y hay que repararlo. Entonces hay que desmontar más bien, hay veces que desmontan todo el ala y hay que poderla bajar. ¿Sí? O eso es para los de mantenimiento, pero tenemos otro mantenimiento cuando hay que hacerle que se efectúa porque hay hangares para eso, donde se hace el lavado de todo el fuselaje. Esa parte es cuando tocan los cambios de pintura, cuando se hace el repintado. Sí, sí. No, o simple y sencillamente ya tiene tantos baños de antihielo, que ya hace falta darle un lavado a todo el fuselaje, ¿sí? Que es donde todas las entradas precisamente a los impulsores se tapan, pues, se conocen, se tapa tanto el acceso como la salida y se meten espumas, ¿sí? Se hace todo, pues hay veces que es parte manual, parte no, que se hace precisamente con microfibras, o sea, con elementos de microfibra para poder quitarlo, y luego entra todo el baño con aguas, que es donde hay que diseñar. Fíjense, todo lo que hay que diseñar. O sea, ahorita es fácil decirlo, pero pensémoslo, todo el sistema que hay que diseñar. Porque además debemos de tener, ahora sí que cisternas para todo, tanto para agua limpia como para poder concentrar todas las aguas de residuo. Y luego todos los hangares, y eso sí es en término general, deben tener sistema antifuego para combatir el fuego, ya sea por aspersores comunes y corrientes o aspersores de espumas. Y no es nada más por arriba. Cuidado, no es por arriba. Todos piensan, es que es arriba nada más. No, porque hay que combatir el fuego por los dos lados, arriba y abajo. ¿Sí? Que eso es lo que tienen precisamente la cuestión de hangares. O sea, si es un área así muy especial así, yo les decía muchas veces, y sobre todo cuando empezamos el curso, desde cuando empiezo a decirles de que sí les gusta mucho las estructuras, sí, pero están peleando aquí afuera por una carga uniformemente repartida de 500 kilogramos por metro cuadrado. Acá, inclusive con los hangares, pues ya empezamos a ver los claros que hay que cubrir. Ahora, una hoja de una puerta de un hangar puede empezar una hoja, no todo lo que es la puerta, no todas las hojas que pueden ser de la puerta. Una sola hoja puede tener un peso de 20 toneladas. Y se mueve como si nada. Una hoja.
Una hoja que tiene, que será un ancho de 3 metros. ¿Sí? Pero tiene una altura que rebasa los 20 metros. Y se mueve como si nada. Los sistemas eléctricos, todo lo que llevan los hangares. O sea, parece mentira, pero eso, dicen, ay, es que es fácil. Bueno, sí es fácil. Pero cuando ya nos metimos a ver todo lo que conlleva esto. ¿Sí? Entonces, sí, vuelvo a repetírselos, no echen todo lo que puedan encontrar, ver, verificar, pues véanlo. ¿Sí? Que eso es lo importante. Aquí es también para que ustedes se introduzcan en todo esto que tienen. Y que vean lo que les dije desde un principio. Nada más hay dos, ahora sí que infraestructuras, o mega infraestructuras, donde todas las áreas de la ingeniería civil se ven. Y aquí precisamente todo lo que está quedando, pues es para que se den cuenta, ¿no? De que pues hay. ¿En qué área se quieren especializar cuando se habla de aeropuertos? En lo que quieran. 20,001 áreas. ¿Sí? Y áreas, que eso sí se los vuelvo a repetir, áreas que en todos los aeropuertos, donde debe estar al frente un ingeniero civil, y debe de haber ingenieros civiles participando en ella, lo que menos hay son ingenieros civiles. Encontramos arquitectos, ingenieros de arquitectos, encontramos aeronáuticos, encontramos electrónicos, encontramos. Y todos le meten la mano, no saben lo que están haciendo, ¿no? Con la ingeniería civil, pero todos le entran y también van aprendiendo, pero pues les falta mucho. ¿Sí? Por eso hacen cada barrabasada fabulosa, ¿no? O cuando hay una obra, pues les toman el pelo, pero fabulosamente, o toman decisiones que, hijo, espérate. ¿Sí? Hace tiempo presenté un compañero, estábamos viendo, presente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y me decía, oye, tengo un problema. Él es ingeniero arquitecto. Le digo, ¿de qué? Dice, es que, ¿qué crees? Es que se nos está saliendo, dice, ya sé por dónde va, dice, pero se nos está saliendo las aguas de aguas negras, dice, de un registro de cimentación de cajón. Digo, qué raro. Digo, una de dos, o no hicieron bien la obra, o creyeron de que era fácil dejarlas ahí. Y luego me decía él, dice, no, ¿qué crees? ¿No? Que tuvimos que desalojar todo eso, es un área que tuvieron que tener cerrada, ¿sí? Estuvieron bombeándola y que, pues, el drenaje lo habían dejado que llenara esa zona. Pero como son grandes celdas, pues tardó años en llenarse, pero pues tenían, dice, con razón era donde teníamos la cuestión de la fetidez y todo, que no sabíamos de dónde, pues ahí está, de que le hicieron nada más una tomadera de pelo. O más bien, la gente que estuvo en ese momento en la toma de decisiones, se le hizo fácil decir, ahí descárguenla. Y no encontraron reporte acerca de eso. ¿Sí? Entonces, son de las cuestiones que esto tiene. Entonces, por eso les digo, o sea, hay de todo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra cosa? Digo, aprovechando, ¿no? De que estamos conectados, de que ya su compañero nos dio algo de hangares. ¿Alguna otra cosa? Yo tengo una pregunta, profesor, pero no es como tal del temario. A ver, dígame, Gabriel. Es que la semana pasada o antepasada, no recuerdo, he escuchado que, no sé si entendí mal, pero degradaron a los aeropuertos de México o algo así, les quitaron un grado, un nivel, o no entendí muy bien eso. ¿Un grado? Ojalá hubiera sido un grado centígrado. No. Bueno, es que no entendí muy bien. O sea, ¿qué es lo que pasa?
Los aeropuertos es una de las cuestiones que en alguna ocasión, no me acuerdo, porque luego lo comento con algún grupo y creo que con todos lo comenté. No, un aeropuerto, si se dan cuenta, en los aeropuertos tenemos claves. O sea, la primera, la que vimos nosotros para todo esto del diseño del aeropuerto, pues es la clave precisamente para el diseño del aeropuerto, que está dada en función del avión crítico de proyecto, o del avión crítico, porque es como lo denominan todos, que es el avión crítico de proyecto, entonces, que son la clave de referencia a la que nos estamos manejando. Pero un aeropuerto realmente tiene muchas claves, ¿sí? Otra clave, por ejemplo, quien nos vaya a hablar de los servicios de seguridad, de rescate y extinción de incendios, ¿sí? Nos va a hablar que ahí existe también una clave, que está en 10 niveles, ¿sí? Bueno, aquí también tenemos una clave que se da en función de la seguridad aeroportuaria, en términos de operatividad. Esto implica tanto lo que es el espacio aéreo operativo para ese aeropuerto, como los sistemas de seguridad operativa en el recinto, en el lado aire. O sea, las dos cosas. Entonces, esto tiene mucho que ver con uno de los temas que vimos, que es las superficies limitadoras de obstáculos, ¿sí? Y el espacio operativo de las aeronaves, ¿sí? Con los sistemas de mantenimiento que estábamos hablando, con el programa, todo esto se resume en algo que se le llama SMS, ¿sí? Que es el sistema precisamente para la seguridad aeroportuaria. Entonces, se hace como todos, se hacen revisiones a nivel internacional. ¿En cuáles? Pues en los aeropuertos internacionales, que es lo que más preocupa a nivel internacional. Y de ahí, bueno, pues ya las autoridades aeroportuarias de cada país lo traslada a sus aeropuertos locales. Entonces, ¿qué pasó con el Aeropuerto Internacional de México? Eso lo sabemos desde hace muchísimos años, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no cumple ninguna verificación. Que por eso también es la urgencia de que se buscara un aeropuerto que sí lo cumpliera. No era cuestión de, como creyó su cuate, de que porque lo hizo fulano, no. No, aquí era buscar otro tipo de situación y además que fuera lo que llamamos un aeropuerto hub, HOT, hub, ¿sí? Que son aeropuertos internacionales, o sea, una clasificación de aeropuertos internacionales con ciertas características, con ciertas garantías que van a cumplir con todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que el aeropuerto, pues ya lo sabemos que no está cumpliendo. Entonces, cuando lo dijeron, pues, o sea, la gente que sabíamos, hasta nos escribimos, ¿qué te parece? Pues algo que ya esperábamos. ¿Por qué? Porque la inspección, y nada más hablaron de una inspección, aguas. La inspección de todo esto de seguridad, que va junto con la certificación de aeropuertos, que es una de las partes, lo esperábamos presente para el año pasado, para el 2020. Y todos creyeron de que pues, ya se vino la pandemia y no. Son documentos, porque además la primera etapa es documental, o sea, como todo, se mandan todo, se revisa toda la documentación, y la segunda etapa es la física. Y en la física se ve la congruencia que hay entre lo que dijeron y lo que tienen. Entonces, en este caso, pues nada más fue la etapa documental, falta la física, que no cumplieron. Es que se nos olvidó y mandamos tarde. Mandaste tarde, pues ya lo mandaste tarde, manito. Sí, que fue la cuestión de que, es que ahorita ya había sucedido, sí, ya le había sucedido a México, hace aproximadamente 10 años le sucedió esta parte,
de no cumplir con ciertos requisitos de ese tiempo. Y tardó México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tardó en ese momento 18 meses en recuperarlo, por la inversión que requiere. ¿Sí? ¿A quienes le preocupa mucho esto de que no se tengan? O sea, las aerolíneas.